Buenas tardes, queridos y queridas estudiantes, colegas, profes, ¿cómo están? Bueno, hoy una vez más nos encontramos en esta instancia remota virtual para poder seguir dándole curso al dictado de contenidos teóricos conceptuales del espacio curricular de pedagogía. Eh, Desde ya agradecerles por el esfuerzo de estar aquí como siempre para no ahondar demasiado ni quitar tiempo y dar paso a las profes que nos tienen preparadas unas presentaciones súper importantes. Comentamos rápidamente el orden en que se va a subseguir, vamos a decir, la clase. En primera instancia, la profe Amanda nos va a mostrar, junto con Marianela, eh, lo que tiene que ver con los circuitos o con lo que antiguamente se conocían como los ámbitos de educación formal, el ámbito de educación no formal y el ámbito de educación informal. ¿Cuál es la relevancia que tienen, cómo aplican a la necesidad de tomar conocimiento sobre estos circuitos en nuestra realidad educativa como futuros docentes? ¿Por qué es necesario que nosotros podamos conocer, ¿no?, estos ámbitos, estos espacios, estos contextos educativos y qué características surgen, o mejor dicho, se despliegan en el marco de cada uno de estos ámbitos, ¿no? Luego, en segunda oportunidad, vamos a también ahondar un poco en la Ley de Educación 26.206, que es la ley actual que nos rige de manera vigente, y dentro de ella las modalidades del sistema educativo, ¿no?, las cuales son 8, las cuales también ustedes van a tener alguna oportunidad de conocer de manera un poquito más en profundidad cuando les toque transitar algún optativo en la carrera de los profesorados. Y también decirle que es un futuro posible campo de trabajo estas modalidades en el marco de la ley para ustedes, ¿no?, el día de mañana cuando se reciban y cuando ya formen parte como agentes efectivos del sistema educativo. Finalmente, vamos a hacer una síntesis, hay un esfuerzo por comprender la importancia y la relevancia del concepto de dispositivo, el cual ustedes tienen un texto del autor sociólogo García Fanlo, que él nos explica, retomando por supuesto el sociólogo Michel Foucault, la relevancia de poder ser, vamos a decir, conscientes de que vivimos, somos parte de un dispositivo educativo en nuestra realidad social y por qué debemos conocerla y también darla a conocer a nuestros estudiantes. Si nos queda algún tiempo, digamos, extra, vamos a presentar los títulos y algunas pequeñas aproximaciones a lo que es el eje 3 de la materia, que refiere a las pedagogías críticas a mediados del siglo XX, latinoamericanas, y ya más devenido a finales y en la actualidad del siglo XXI, las pedagogías decoloniales. Así que ya las profes tienen preparada acá la presentación para comenzar. Disculpen ustedes el tiempo y la demora en conectarnos. Profe, adelante, escuchamos la presentación. Muchas gracias por el esfuerzo y bueno, cualquier duda vayan escribiendo en el chat, nos van consultando a medida que van avanzando en la presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Bueno, acá los compañeros están comentando que algunos, bueno, no tienen internet, no hay problema. Bueno, vamos a seguir con los contextos educativos, con lo que habíamos empezado, iniciado la clase anterior, con esta actividad que habíamos iniciado en el aula, ciertas propuestas donde teníamos que clasificar según sus aproximaciones con respecto a los diferentes tipos de contextos. A ver, bueno, iniciamos. Usted dígame si se proyecta bien, porque yo paso, pero no sé si se Sí, ve. se ve. Bien. Bien. Bueno, retomando un poquito a lo que hace la educación formal, que si bien la clase anterior con diferentes tipos de propuesta que teníamos en la pizarra y la cual los compañeros, bueno, fueron animándose a compartir algunas características de lo que creían, bueno, conveniente, más a una educación formal, no formal e informal. Vamos a hacer como, bueno, una bajada a, a ciertos contenidos más conceptuales, a ciertas características específicas, como bien dijo el profesor, que refieren a cada uno de los contextos educativos, ¿sí? Y a las cuales es pertinente que ustedes como profesionales de la educación también tengan
en cuenta y tengan en claro la gran diferencia, bueno, que existe entre unas u otras, ¿no? Bueno, como bien se especifica, la educación formal por lo general se concreta en los servicios del sistema escolar, ¿sí? Es un sistema como estructurado de aprendizaje que se imparte en instituciones educativas, ¿sí? Como las escuelas, las universidades, donde se sigue un currículum estructurado y hay un cronograma predefinido. Bien, este sistema, por lo general, lo que presenta ciertos objetivos generales de formación inicial, básica y global, de largo alcance. Por lo general presentan, bueno, un plan de estudios, ¿sí? Globales, donde estos planes de estudios, por lo general, se suelen llevar a cabo por niveles, ciclos, modalidades, ¿sí? Donde se estructuran por niveles, ciclos, modalidades y carreras. Por lo general, este sistema de educación formal presenta un sistema de credenciales. ¿Qué quiere decir eso? Que presenta certificaciones, ¿sí? Certificaciones que otorguen a ciertos, que acrediten ciertos logros o conocimientos alcanzados, ya sea por niveles, ciclos o carrera. Después hay una red de establecimientos escolares, como bien dijimos, como son... a ver. Bien, ahí se puede, no sé qué, sí se ve bien, la red de establecimientos. Bien, luego estos tipos de conocimientos, de aprendizaje, como bien dijimos, ¿sí? se desarrollan en una red de establecimientos escolares que hace referencia a aquellos institutos que imparten enseñanza de tipo escolar. ¿Sí? Hay un personal docente, ¿sí? Que son profesionales oficialmente habilitados y reconocidos, autorizados, ¿sí? Por un sistema, un ministerio de educación, donde imparten, bueno, ciertos planes o programas de estudio, ¿sí? Por lo general hay un financiamiento público, privado o mixto en algunas ocasiones. En la clase anterior, cuando los compañeros habían participado, algunos de ellos, bueno, muchos habían puesto, bueno, la escuela, la universidad, el nivel, la educación primaria, la educación secundaria, donde largan títulos oficialmente, ¿sí? Con respecto a la educación no formal, bueno, uno de los ejemplos que me acuerdo que algunos de los compañeros habían impartido, bueno, en el sentido, animándose a dar algunas de las características, habían puesto, bueno, pintura, sí, pintura, después habían puesto danza, algunos de los compañeros que estaban entre educación formal o no formal, sí, danza, el taller de folclores y demás. Bueno, con respecto a la educación no formal, podemos decir que se concreta en servicios generalmente no escolares. ¿Qué quiere decir con esto? Que por lo general se orienta casi siempre hacia una actualización o una ampliación, ¿sí? Un completamiento o una especialización de la formación inicial, ¿sí? Básica, general o profesional. A veces pueden ofrecer una formación supletoria de la educación escolar en ciertas áreas específicas, ¿sí? Es como una ampliación, un completamiento, ¿sí? De la educación escolar en ciertas áreas específicas. Por ejemplo, bueno, pintura, ¿sí? Folclore, ¿sí? Donde hay una ampliación, un completamiento, ¿sí? De la educación escolar en áreas específicas. Hay planes de estudio, sí, o programas, un aprendizaje sistemáticos, limitadas, como bien dijimos, a ciertas áreas específicas. Hay una organización que se lleva a cabo también por cursos aislados, una serie de cursos que están focalizados en breve clases, en ciertas prácticas programadas o sistemáticas, ¿sí? Como bueno, talleres, cursos y demás. ¿Hay una acreditación? Sí, hay un sistema de acreditación
donde se acredite ciertos logros de ciertas áreas específicas, donde también puede haber una certificación de ciertos criterios de aprobación, también puede haber una acreditación de la asistencia, de cumplimientos, pero esa acreditación, por lo tanto, no es oficial, sino que es una acreditación eventual por algún instituto, alguna fundación, alguna ONG, de reconocimiento no oficial, ¿sí? Pero sí acredita, ¿sí? Sí acredita ciertos conocimientos, habilidades de esas áreas específicas. Está impartida en diversas instituciones, generalmente extraescolares, oficiales o privados, bueno, como bien dije anteriormente, tales como empresas, asociaciones voluntarias, a veces también en algunos establecimientos del sistema escolar, por eso también surgió la disyuntiva, bueno, de que el folclore también se imparte en las escuelas o ciertos talleres que también son brindados en algunas instituciones escolares, pero quedan al margen de los planes globales regulares específicos. Bueno, otra de las características de la educación no formal es que, bueno, hay un personal también docente, o sea, hay un personal no profesional, aunque a veces sí está habilitado, donde tiene ciertos conocimientos, bueno, idóneos, ciertos conocimientos de expertos, un especialista, de ciertos campos o áreas específicas que corresponden a esa formación específica. Sí, por lo común, bueno, puede ser privado, a veces con apoyo oficial, parcial, y en otros casos hay ciertos sostenimientos con fondos públicos. Por eso cuando hablamos de la educación no formal, bueno, encontramos ahí uno de los compañeros, me acuerdo que planteó la disyuntiva entre, bueno, el folclore, ¿no? Sí, en realidad hay organizaciones, fundaciones, o hasta institutos que por ahí brindan la formación de un profesorado, a lo mejor, de un profesorado, la formación de la enseñanza en folclore, ¿sí? Donde se le da una certificación, ¿sí? Pero esa certificación no está oficializada, por así decirlo, sino que se le da una certificación por, en realidad, esos logros, esos conocimientos alcanzados bajo ese instituto, una certificación bajo ese instituto que certifica esos contenidos, esos conocimientos, esos logros alcanzados. Bien. Hola Leila, ¿querías decir algo? Disculpa la interrupción, profe. ¿Sí? Sí, profe, quería hacerle una consulta. Ujú. El tema de educación formal. ¿Qué pasaría en el sentido de un curso de, no sé, de administrador público o algo así? ¿Un curso, cómo? ¿De administrador? De administrador público que sabe muchos cursos digamos, cosas así. Bueno, hay ciertos, por ejemplo, hay ciertas institutos, ONG, fundaciones que suelen dictar cursos de operador o auxiliar administrativo, los he visto como auxiliar administrativos, bueno, diferentes tipos de auxiliares lo he visto, ¿sí? Pero bueno, como bien dice, son cursos, si bien hay un programa también, hay un aprendizaje sistemático, se da una certificación, un reconocimiento por aquellos conocimientos o contenidos o logros alcanzados, ¿no? Pero esa certificación está avalado por ese instituto, ¿sí? No está oficializado a través de una política o sea, no está oficializado por el Ministerio de Educación, a la cual avala la certificación o la titulación oficial, ¿sí? De un profesorado o de una carrera de grado, ¿sí?
No sé si me explico. Sí, sí, profe, lo entiendo, lo entiendo. ¿Queda claro? ¿Alguien? Quedó claro, mi profe. Gracias. Genial. Bueno, seguimos. Bueno, con respecto a la educación informal, se concreta en servicios u oportunidades de educación principalmente, bueno, extraescolar. ¿Qué quiere decir esto? Por lo general, la educación informal apunta también hacia cierta expansión personal, ¿sí? Que pueden procurar como cierta formación experiencial, ¿sí? De tipo instrumental en diferentes tipos de ámbitos, sea social, salud, político. Por lo general es la adquisición de aprendizaje o conocimiento que se da durante toda la vida, ¿sí? Las personas lo adquieren, acumulan conocimiento a través de ciertas experiencias cotidianas en relación con el medio ambiente, con lo cultural y con lo social, ¿sí? Se relaciona con la adquisición de ciertos conocimientos o adquisición de aprendizajes que tiene que ver, bueno, con el trabajo, con el ocio, con la familia. Pueden acontecer en contextos indiferenciados. La persona a lo largo de la vida va acumulando ciertos conocimientos, ciertas habilidades, ciertas actitudes. Por ejemplo, presenta un plan de estudio, aprendizajes programados, sino que son oportunidades de práctica libre, y esto, de práctica libre en cuanto a aprendizaje experienciales, ¿sí? Eh, Aprender haciendo. Ese aprendizaje experiencial significa aprender haciendo. Por ejemplo, un claro ejemplo puede ser la lengua materna, ¿sí? Los niños, por lo general, aprenden el lenguaje cuando escuchan a la mamá o al papá, a la familia hablar. Ese es un claro ejemplo de una educación informal, ¿sí? Que dura durante toda la vida. Se caracteriza por ser también bastante espontánea. Esta educación informal no está estructurada y se produce a lo largo de la vida, a través, como bien dijimos, de ciertas experiencias cotidianas e interacciones sociales. No existe una acreditación específica y directa de estos aprendizajes, pero bueno, puede darse como cierto reconocimiento, si se requiere, social o institucional del aprendizaje, eh, por el mero hecho de ser autodidacta. Y bien, esto hace referencia a lo que es el aprendizaje informal. Ahora me gustaría escucharlos un poquito a ustedes, en base a lo que también, bueno, muchos me acuerdo en aprendizaje informal, estaba entre la iglesia, me acuerdo en disyuntiva, sí, en no formal e informal, bueno. Me gustaría ahora dar la palabra en realidad al grupo, para ver en realidad si quedó claro la diferencia entre los tres tipos de educación, ¿sí? Un claro ejemplo, bueno, como bien dije, de la educación informal, bueno, es el lenguaje materno, ¿sí? Después el aprender a cocinar, también uno puede llegar a aprender a cocinar viendo, uy, tengo mi cámara apagada. Viendo en realidad, ¿sí? Como, bueno, unas personas están aprendiendo a cocinar, o sea, uno puede también dar cuenta de ciertos pasos a seguir a la hora de la realización de un aprendizaje de cocina.
y son aprendizajes, bueno, se dan de interacciones sociales, que se caracteriza por ser espontáneo, ser de la educación informal y que dura toda la vida. Bueno, profe, ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? sí, eso sería lo óptimo, que los Ay, compañeros o compañeras fueran como preguntando, fueran poniendo algún sí, ejemplo, o si tienen alguna duda, que los ejemplos que habíamos visto, claro, que la yo los oralicen tengo acá. para que Sí. todos podamos entenderlo. A ver acá, Tamara, sí, te escuchamos, Tamara. Hola, profe. Buenas tardes. Con respecto a mi iglesia, que usted decía que estábamos entre formal y no informal, entonces con lo que usted explicó sería no formal, porque también te saben dar un certificado cuando pasas como estudios, hacen dentro de la iglesia y también te dan un certificado. Ujú. ¿Podría repetir? Bien, vos te referís. Disculpe, profe, si podría volver a consultar, ¿Sí? porque en voz alta, Tamara, nuevamente, ¿podrías hacer la consulta de nuevo? No alcancé a escuchar La pregunta, sí. por favor. No, que yo decía, porque Sí, en la clase pasada estábamos con que la iglesia era no formal o informal. Con lo que explicó ahora la profe, yo doy a entender que sería no formal, porque también te saben dar certificados dentro de la iglesia. Y ahora informal nos damos cuenta que es algo como cotidiano, lo que vamos aprendiendo. Ujú. Sí, sí, yo creo que también hay cierta combinación, porque hay muchos aspectos también que son informales, incluso, bueno, Ujú. homilías, digamos, son también Sí. aspectos O que por ahí pueden venir desde la propia familia también, en cuestiones que tienen que ver con la religión, ¿sí? Entonces hace como algunas cuestiones más al aspecto más informal y otras cuestiones, sí, que pueden hacer al ámbito no formal, tal cual. sí, yo para dar mi opinión, en principio diría que en la tierna edad, en los primeros momentos, digamos, de acercamiento, de contacto, de vínculo con la iglesia como una institución religiosa, ¿no? Eh, sí sería de carácter informal por el hecho. ¿Se escucha bien lo que digo Ujú. o Sí. necesitan que conecte otro micrófono? Em, Sí, sí, se escucha. bueno, dado de que por, vamos a decir, herencia de generación, por tradición familiar, por hábitos y costumbres, digamos, de la misma familia, uno va adquiriendo conocimientos, hábitos, saberes y Ujú. prácticas que, eh, vamos a decirlo, empiezan a ser apropiados en lo que significa un circuito más informal, ¿no? Porque no hay ninguna sistematización, es decir, cuando aprendemos el Padre Nuestro, lo hacemos porque nos enseña la abuela, lo enseñan los papás, los hermanos, cuando aprendemos a hacer una oración en la noche antes de irnos a dormir, digo, tiene que ver con una vinculación de un hábito con la fe y o con la religión, pero de manera justamente más informal, no está atravesado por, vamos a decir, la práctica más ortodoxa que la iglesia como institución, parte del medio social, digamos, y de la comunidad, lleva adelante en otro tipo de prácticas más planificadas, más sistematizadas, e inclusive certificadas, como usted bien decía, Tamara, que ya empiezan a tallar, digamos, o a ser parte de lo no formal. Por eso, como dice la profe Marianela, hay ahí una combinación de lo no formal con lo informal, de acuerdo al
al hecho, al acontecimiento, a la experiencia, al evento puntual que uno analice. ¿Por qué lo digo? Siempre tiene que ver en cuenta la coyuntura, el tiempo-espacio, sin más ni menos, porque cuando hacemos acercamiento, digamos, a la iglesia desde lo informal es porque nos vamos a la iglesia el domingo, cuando somos niños, aprendemos, vamos a decir, a respetar y escuchar en silencio, aprendemos a hacer como ciertas oraciones, ¿no? Después, si ya profundizamos nuestro vínculo con la institución, como organización parte del medio, empezamos a transitar, vamos a decir, un curso de formación, puede ser en el catecismo o en el mismo hecho cuando hacemos la confirmación, ¿no? Que tenemos que de alguna manera dar Sí, sí, muestras de... yo me refería a eso. Sí, espera que ahí quiero hacer otro ejemplo porque si nosotros nos ponemos a profundizar en la coyuntura y el contexto, justamente podemos encontrar que existe ya en vinculación con la religión carreras de manera formal, ¿está bien? Que están vinculadas a la fe y a la práctica religiosa. Por ejemplo, en Buenos Aires, en Santa Fe, con Buenos Aires existe el Colegio Ward, ¿no es cierto? Que es un colegio, digamos, de formación religiosa, donde muchos de los que están interesados estudian la licenciatura en teología, ¿está bien? Y la licenciatura en teología es una carrera ya que, vamos a decir, deja atrás lo informal, deja atrás lo no formal, ¿no? Y ya forma parte de la formalidad porque es una carrera de nivel superior, vamos a decir, de educación superior, que está certificada o reconocida, avalada oficialmente por el Ministerio de Educación de la Nación. ¿Está bien? Entonces, de acuerdo a los niveles de instancia, la coyuntura, que uno, como uno se vincula con ese saber práctico, ese conocimiento, es que va dejando lugar al ámbito o al circuito. No es que siempre va a pertenecer una actividad de formación a un ámbito de manera determinada. No, hago otro ejemplo distinto para que ustedes lo entiendan y ya vamos a pasar, digamos, a explicar, seguramente cuando avance la profe en detalle, otras cuestiones que también hacen a poder clarificar esto. Cuando nosotros aprendemos a jugar al fútbol, sobre todo los varones, ahora también las chicas juegan a la pelota, lo hacen de manera informal, aprenden pateando en el patio de la casa, con el papá, con el hermano, con los primos, la familia, la vereda, el vecino, ¿está bien? Y eso aprendemos a patear de manera informal, de manera, vamos a decir, cotidiana, en el emergente, en el día a día. Después empezamos la escuelita de fútbol en el club, ¿está bien? Y de alguna manera ya empezamos a perseguir otras expectativas, otros objetivos que nos vinculan con un plan de formación de carácter no formal porque, bueno, está sistematizado un proceso, unas etapas de formación, primero lo que es la vinculación con el grupo, después aprender las cuestiones tácticas, las cuestiones técnicas del deporte, la disciplina de lo que significa ir al club, vamos a decir, ya sea a Defensores de Belgrano, a Jorge Newbery o a Pringles Justo de Ará, digamos, vamos a la escuelita de fútbol porque perseguimos, digamos, un objetivo de formación de carácter no formal, porque hay planificación, hay actividades sistematizadas, etc. Ahora, cuando nosotros nos vemos enamorados por el deporte, está bien, y de alguna manera queremos seguir estudiando, hemos pasado por las instancias informal, no formal, en la formación, digamos, futbolística, y nos encontramos con que existe formalmente, a nivel, digamos, de educación superior, vamos a decir, de pregrado o de grado, una tecnicatura para ser, vamos a decir, técnico, director técnico de fútbol. O cuando de alguna manera, sin tener incluso, fíjense lo que voy a decir porque esto tiene que ver con la situación en particular,
no todas las instancias ni los acontecimientos, las situaciones de vida aplican de la misma forma a un ámbito que a otro, pero de pronto Messi no estudió para ser un futbolista en una universidad, pero sin embargo es profesional. De la misma manera sigue siendo una actividad educativa no formal que él sigue desarrollando. Pero quienes se ven interesados en estudiar una licenciatura en deporte o ser director técnico de fútbol, que necesita un título de reconocimiento de grado como hay en Europa o hay en, vamos a decir, en Buenos Aires, en nuestro país, inclusive esta distancia, sí ya forma parte de un circuito o ámbito de formación formal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la diferencia bisagra entre un ámbito formal y un ámbito no formal? Hay un elemento, una característica sumamente, digamos así, trascendente que hace la diferencia, que es la certificación oficial del Ministerio de Educación de la provincia y de la nación. Es decir, cuando hay un título que es certificado por el Estado de manera oficial, se convierte en un trayecto de formación formal. Sin embargo, vuelvo a repetir, hay futbolistas profesionales que no han transitado una formación formal, sin embargo, con desarrollar sus actividades no formales, se han convertido en profesionales por una cuestión de hábito, de dedicación. Algunos estudian y se convierten el día de mañana también en técnicos certificados por la Unión Europea, certificados como es Scaloni, por ejemplo, el técnico de la selección argentina, que sí transitó, digamos, una formación formal. Entonces ahí nosotros vemos que en realidad conocer el circuito o el ámbito no responde de manera equivalente ni directa a, vamos a decir, una situación en particular. Es decir, de acuerdo a la coyuntura que desarrolla cada una de las personas, cada uno de los grupos y demás, es, vamos a decir, la pertenencia a lo informal, al ámbito no formal o al ámbito no formal, ¿no? A lo no formal o al formal, digo. Fíjense ustedes que es importante porque de pronto el día de mañana, no sé, Leila Baigorria con Tamara Vilches y Dayana Escudero, una vez que son, vamos a decir, profes, en la vecinal del barrio, ponen, vamos a decir, en marcha un espacio de alfabetización o de, vamos a decir, refuerzo escolar o de, vamos a decir, de actividades de apoyo, ¿no? O una ludoteca. O una ludoteca, bien dicho, profe. Entonces, si la ludoteca no está inscrita, no está formalizada como una institución educativa, etcétera, sigue perteneciendo al ámbito de lo no formal porque está planificado, hay actividades, hay evaluación, pero no hay certificación oficial. ¿Está bien? La certificación oficial del Estado es lo que hace a la característica y a la calidad, digamos, formal de la propuesta. No sé si me han podido seguir en el ejemplo, pero profe, les cedo la palabra de nuevo, les pido disculpas por la interrupción, pero me parece Sí, quedó claro. Es lo que preguntaba, sí, sí, quedó muy claro, Nico. Es lo que preguntaba la otra compañera de este auxiliar administrativo, que sabe haber muchos de esos cursos en realidad, donde sí se le da una certificación, un reconocimiento por esos objetivos alcanzados, los contenidos y demás. Pero es en base a esa institución, a esa fundación, a esa organización, pero no hay una certificación oficial desde el Ministerio de Educación, ¿sí? Que es lo que había preguntado anterior, Leila creo que había preguntado, que prácticamente sí se convertiría en eso, en una certificación, sí, pero parcial, eventual, por una institución, una ONG, pero no a nivel oficial, por así decirlo. bien. Sí, profe, No sé gracias. si alguien más tiene alguna duda, alguna consulta. Vamos, aprovechen la instancia de intercambio. Consultas, preguntas, dudas. Adelante, vamos. Ahí creo que Danilo había levantado la mano, o Daniel, perdón.
Ah, sí, había uno de los... Hola, profe, buenas tardes. Hola Daniel. Yo tenía una duda. Buenas tardes. Nosotros como personas estamos en el contexto formal, no formal e informal, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Tenía esa duda nomás. Como personas, perdón. Y constantemente, perdón, Sí, dale, profe, vos, dale, sí, dale. él pregunta si como personas estamos en esos contextos. Todo el tiempo nosotros vamos pasando de un contexto a otro. De un contexto a Si otro. nosotros miramos ahora, estamos en un contexto de educación formal en relación a la universidad, salimos de acá, alguno de ustedes se va a un taller de no formal, y todo el tiempo en nuestra vida cotidiana vamos transitando por la educación informal a través de diferentes actividades que realizamos. Qué li- Tengan presente esto, ¿no? La educación es inherente al ser humano, entonces todo el tiempo estamos pasando de un ámbito a otro, ¿sí? Sí, Estos ámbitos, estos vamos a poner en contextos Asia una vueltita. están presentes en toda la vida del ser Queda como humano un hilito. y siempre vamos de uno a otro, de uno a otro. No sé si te respondo a la pregunta. Sí, 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 gracias. Tenía esa duda. Me había quedado con esa duda. Sí, yo creo que Bien, como perfecto. personas en sí ya somos parte de la educación informal. De hecho, yo les voy a decir que siempre tuve ganas y de hecho he escrito algunos textos sobre la trascendencia y la importancia de la educación informal. Porque en el boca a boca, en la transmisión oral, familiar, de generación en generación, de que nos cuenta una historia un hombre sabio, como yo les digo siempre, que Eduardo Galeano lo dice siempre, lo dijo, digo, y lo remarca, es que hay doctores de una incultura y doctores, vamos a decir, de una falta de empatía y de humanismo, y hay que no tienen prácticamente capacidad de escucha ni de apertura al conocimiento y a los saberes, como hay, decías Galeano, vamos a decir, personas profundamente sabias que no sabían ni leer ni escribir. Entonces, digo, hay mucho de nuestros conocimientos para el vínculo, para la comunicación, para poder, vamos a decir, recuperar un contacto, una relación con nuestros estudiantes, que nace de la educación informal, que nace desde esos hábitos que muchas veces no, vamos a decir, desnaturalizamos, que ya los hacemos como cotidianos, nos hacemos habitudes, digamos, los hacemos costumbres, pero no quiere decir que el conocimiento que se produce y se aprende en el ámbito informal van a ser siempre malos o de menor valor que con los conocimientos formales. Es decir, son diferentes. Y es cierto que la trayectoria de lo formal tiene académicamente mucha más profundidad en lo que es la búsqueda del conocimiento, la especificidad en la experticia, en este caso de ser docente a nivel inicial y superior, pero digo, todos los conocimientos que emergen de estos ámbitos son a su vez valiosos, son a su vez importantes, ¿no? Eh, digo, cuidado con vamos a decir, ponerlos en un orden de mérito o priorizar uno por sobre otro, pero respondiendo un poco a lo que plantea Daniel, que me parece genuino, es que dentro de nuestra condición de personas sí somos pertenecientes por naturaleza y o por defecto, digamos así, al ámbito o al circuito informal. Cuando ya empezamos a hacer una actividad planificada, que vamos a la escuela de pintura, que vamos a la escuelita de fútbol, que vamos a catecismo, que vamos a decir, a otra actividad que aprendemos a hacer, desde niños, digamos que trasciende lo meramente escolar o lo exclusivamente escolar, sí ya vamos siendo personas parte de lo no formal. En cuanto nos vinculamos, en cuanto nos socializamos, en cuanto nos relacionamos públicamente como personas, decías vos, en distintos ámbitos y con alguna propuesta de formación. Que ustedes recuerden lo que dije recién, lo formal y lo no formal son prácticamente lo mismo, ¿está bien? Lo único que hace a la diferencia de uno y de otro es la certificación oficial. ¿Por qué? Porque hay un plan de estudio, vamos a decir, pensado, un plan de estudios elaborado, sistemática, minuciosamente y evaluado por expertos que permiten hacer de esta propuesta
algo formal, algo certificado, algo que está garantizado, que está sostenido por la política educativa oficial del Estado, ¿no? Pero digo, es la única diferencia prácticamente, porque en la educación no formal hay planificación, hay evaluación, hay contenidos, ¿está bien? Hay dictado de clases, hay diálogos, hay enseñanza, hay aprendizaje. Prácticamente hay todo lo que hay en el ámbito formal. Todo. Solamente la diferencia, entre otras, la más importante, radica en la certificación oficial. Los cursos de actividades no formales pueden tener certificado, pero no son siempre oficiales. En cambio, en la educación formal sí. Todos los trayectos de escolaridad obligatoria, inicial, primaria y secundaria, y aquella universidad o educación superior que esté certificada forma parte del ámbito formal, ¿verdad? Entonces creo que va un poco por ahí la respuesta. ¿Somos personas en lo informal? Sí. ¿Somos personas en lo no formal? Siempre y cuando participemos de una actividad no formal. ¿Y somos personas, digamos, en lo formal, en el ámbito formal? Sí, si terminamos la secundaria y seguimos estudiando en un instituto público privado que tenga reconocimiento oficial, porque ojo, también los institutos de educación superior o las universidades privadas reciben el aval y la certificación, digamos, oficial del Ministerio de Educación y Nación. Profe. Y si me permiten una cosita más, fíjense cómo es esto de la riqueza de la formación que recibimos en los diferentes ámbitos, que muchas veces cuando damos clase, y ustedes se van a dar cuenta a su debido tiempo, retomamos los conocimientos que tienen nuestros estudiantes recibidos del ámbito formal y del no formal. Cuando hacemos esa recuperación de ideas, cuando tratamos de enganchar hacia alumno que no le gusta la matemática, entonces vemos por el lado de lo artístico, de lo lingüístico, vemos de qué manera convocarlo, recurrimos también a eso que recibe en otros ámbitos. ¿Sí? Y ahí es donde se puede ver la riqueza de todo eso y la importancia también de que podamos recuperar, de que podamos darle valor, porque nuestros estudiantes saben, ¿sí? Saben muchas cosas, además de lo que nosotros tenemos para enseñar, ¿no? Entonces, nutrirnos de eso para poder tomarlo, valorizarlo y a partir de ahí sostener todo lo que tenemos para enseñar, ¿no? Me parecía interesante esto de decir, bueno, no es que son ámbitos inútiles o que no sirven, o de poco valor, al contrario. ¿Sí? Era ese aporte nada más. La intención ahora es continuar con la legislación dentro del ámbito formal. Me parece que se me cortó un poco. Bien, genial. Dentro del ámbito formal, nosotros sabemos que tenemos esta ley vigente, ¿sí? Que rige todo nuestro sistema educativo nacional. Ustedes a su debido tiempo se van a ir interiorizando también. La idea es que lo vayamos haciendo de manera progresiva, porque es necesario conocerla, porque es necesario ahondarla, además de que después ustedes van a vivir en el contexto de las instituciones educativas. Pero es necesario conocer también la letra, ¿sí? Porque, bueno, también tenemos que reconocer que a veces hay distancias entre la letra de una ley y lo que acontece realmente en el sistema educativo, ¿no? Entonces, fíjense que acá hemos hecho un recupero de algunos artículos, ¿sí? Que nos presentan, de alguna manera, la organización de nuestro sistema educativo, que es lo que nosotros vamos a presentar ahora. Ustedes a lo largo de la carrera van a ir ahondando también en esas diferentes modalidades. Lo que vamos a hacer ahora es una presentación, ¿sí? Fíjense que en este primer artículo nos presenta quiénes son los responsables de la planificación, la organización, la supervisación, la financiación del sistema educativo nacional, ¿sí? El Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y tienen que poder ellos mismos garantizar el desarrollo, ¿sí? De todos los niveles, entiéndase, inicial, primario, secundario y superior, y de todas sus modalidades, que son estas 8 que nosotros vamos a presentar en el día de hoy. ¿A través de qué? A través de la creación y a través de la administración, ¿sí? Si me volvés para atrás, profe, se corrió la diapositiva. Gracias. Fíjense que hay algunos aspectos que están marcados y no están marcados porque sí, sino porque hacen referencia justamente a aspectos importantes,
fíjense en el artículo 11, perdón, el derecho a la educación, ¿sí? Como un elemento primordial que tiene que poder estar garantizado para todas las personas y se hace a través, no solamente de los diferentes niveles, sino también las diversas modalidades. Ese es el sentido también que tienen las modalidades. Una cosa que yo les voy a destacar acá, en el artículo 16, habla de la obligatoriedad. Fíjense que hace un par de clases atrás, el profe Nicolás le rescató esta idea de la obligatoriedad ya a fines del siglo XIX, ¿no? Es un elemento importante que sigue vigente en nuestro sistema educativo y que a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, se ha ido extendiendo. En esta ley aparece desde los 5 años, pero desde el 2014, bueno, yo no estoy compartiendo, si no les hubiese cambiado la pantalla. Después les voy a compartir una información o actualización de a partir del 2014 que hace referencia de la obligatoriedad a partir de sala de 4, ¿sí? Esa es una modificación que se hizo tiempo después respecto de la obligatoriedad dentro del nivel inicial. Vamos a ir a cada uno de los niveles y sí les voy a pedir su participación. ¿Quién se anima a leer el nivel inicial? Leerlo. No les voy a pedir que expliquen, quédense tranquilos. ¿Cuáles son los objetivos del nivel inicial? ¿Quién los quiere leer? Solo leer, no se me asusten. Así no se escucha solo una voz. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Listo, profe. Nivel inicial, objetivo. Promover el aprendizaje y desarrollo de la primera infancia, de 45 días a 5 años, como sujeto de derecho y participación integral, FLIA o comunidad. Promover en la infancia solidaridad, confianza, cuidado, amistad y respeto a sí mismo y los otros. Perfecto, muchas gracias. Ya me está marcando la franja etaria que cubre ese nivel inicial, ¿sí? Yo antes también les dije respecto de la obligatoriedad, lo que se sumó un tiempo después. Eso es lo que está presente en nuestros días, ¿sí? Estamos hablando de una primera infancia, ¿sí? Del desarrollo de conocimientos, habilidades, ¿sí? De diferente tipo. Y pone hincapié en esto, ¿no? Promover en la infancia solidaridad, confianza, cuidado, amistad y respeto a sí mismo y a los otros, ¿sí? Además de garantizar justamente el derecho inalienable a la educación. ¿Quién se anima con nivel primario? Kevin, ¿lees? Está levantada de mano. Hola, profesora. Bien. El objetivo es obligatorio y constituye una unidad pedagógica destinada a la formación de niños de a partir de los 6 años y proporcionar una información integral básica y común. Perfecto, muchísimas gracias. Fíjense, resalta nuevamente, ¿no? Todo el nivel primario es obligatorio. Acá ya lo rescata plenamente esto, ¿no? A partir de los 6 años, esto nosotros lo sabemos porque lo hemos vivido, hace ya un tiempo que es así, y hace referencia a que también constituye una unidad pedagógica, ¿sí? ¿Formación en qué? Formación integral, básica y común. Después, esto en el escenario de todos los días, ustedes lo van a ir conociendo poco a poco. Tenemos a nivel curricular núcleos de aprendizaje prioritarios que se establecen para todo el territorio nacional para garantizar justamente esa formación básica y común. Y cada una de las jurisdicciones de las provincias tiene su diseño específico, ¿sí? El diseño curricular jurisdiccional. A lo largo de la carrera ustedes van a ir conociendo en qué consiste ese diseño para cada uno de los niveles, en este caso el inicial y el primario. ¿Bien? Después, esto es lo que más nos interesa a nosotros porque son las carreras en las que ustedes se están formando. Después tenemos un nivel secundario y un nivel superior. ¿Quién se anima con el nivel secundario? Para que los podamos leer y tal vez también saber a qué refiere. Algo que viene a leer. Solo leer. Profe. Dale, María Eugenia. Buenas tardes. Buenas. Nivel secundario. Es obligatoria y constituye una unidad pedagógica y organizada. Habilitar a los jóvenes al ejercicio pleno de la ciudadanía, trabajo, continuidad de estudios. Perfecto. Muchas gracias. Nuevamente, obligatoria, de principio a fin.
En nuestra provincia hablamos de 6 años, ¿sí? Hay provincias en donde tienen una estructura de 7 años de nivel primario y 5 años de nivel secundario. En nuestra provincia, después del cambio de ley, se optó por 6 y 6, ¿sí? Unidad pedagógica, de nuevo, un todo que está organizado, ¿bien? De primero a sexto año en complejidad de contenidos. Y dentro de ese nivel secundario nosotros tenemos un ciclo básico, ¿sí? Y después un ciclo orientado. Ciencias sociales, las ciencias naturales, diferentes modalidades, ¿sí? Diferentes orientaciones, perdón, diferentes bachilleratos dentro del nivel secundario. ¿Para qué habilita? Bueno, la formación general para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para que podamos desenvolvernos como ciudadanos dentro de un contexto, de nuestro país en este caso, el mundial podemos pensarlo también, para el trabajo y para la continuidad de estudios, ¿sí? Si nosotros vemos, leemos los diseños incluso, está planteado en ese sentido, la continuidad laboral y para la continuidad en términos de formación preparatoria para un nivel superior, ¿sí? ¿Qué dice el nivel superior? ¿Quién se anima a leer? Lucía. La profe. Instituciones estatales o privadas autorizadas por lo establecido en la Ley 24.521. Establece las políticas, los mecanismos de regulación y criterio de evaluación y articulación relativa a las instituciones educativas superiores. Muy bien. Fíjense que hace referencia a una ley específica, que es la que regula la Ley de Educación Superior, ¿sí? Y le dice después, establece las políticas, los mecanismos de regulación y criterio de evaluación y articulación relativa a instituciones educativas superiores. Acá ya se abre mucho más el panorama, ¿sí? Estas universidades ya se rigen por una ley específica, que es esta que menciona acá, y dentro de sí van a ir generando diferente oferta educativa, ¿sí? Según sean las necesidades educativas del lugar, y en pos de ello va generando los profesionales, va formando los profesionales que después se insertan en el mundo laboral, ¿sí? Entonces, nuestro sistema educativo nacional tiene esta estructura, que de hecho ustedes muy bien conocen, porque son parte, ¿sí? Una vez, no me acuerdo, yo ya no me acuerdo quién le digo a quién, así que si se los dije les pido disculpas, si no se los dije va a ser nuevo. Cuando entré a la universidad, un profesor nos dijo que nosotros, formándonos en ciencias de la educación, teníamos ya mucha experiencia en el ámbito para el cual nos estábamos formando, ¿no? Ustedes van a ser profesores y ya tienen su experiencia desde otro lugar, del lado de alumnos, pero ustedes ya conocen las mecánicas del sistema educativo, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de ahora es que ustedes puedan formarse para mirar ese sistema educativo, no como alumno, sino como educador, y ver qué requiere en términos quizá de transformación para que pueda funcionar cada vez mejor, ¿sí? Si pasamos, profe, dentro del sistema educativo nosotros tenemos 8 modalidades, ¿sí? Yo les puse acá en el costadito esta cita que viene de la página del gobierno de Argentina, ¿no? Las modalidades son aquellas opciones organizativas y o curriculares de la educación común dentro de uno o más niveles educativos, ¿sí? Que procuran dar respuesta a requerimientos específicos de formación y atención a particularidades permanentes o temporales, y o contextuales, para garantizar la igualdad en el derecho a la educación y cumplir con las exigencias legales, técnicas y pedagógicas de los diferentes niveles educativos. Es decir, ¿cuál es el núcleo que me interesaría que miremos acá? Garantizar la igualdad en el derecho a la educación. Y para eso, como la realidad en nuestro país es totalmente diversa, ¿sí? Hay diversidad de intereses, hay diversidad de contextos, de situaciones particulares, momentáneas o mucho más extensas en el tiempo, entonces se han generado diferentes modalidades educativas, ¿sí? Que se desarrollan o se desenvuelven de diferente manera. Yo les puse ahí, esta presentación ustedes después la tienen, ahí donde dice modalidades, cliquean ese enlace y lo lleva a la página del gobierno donde les presenta las diferentes modalidades
está dividida en recuadros. Ustedes entran a cada una de ellas y les da alguna explicación. Hay mapas en donde les muestra en dónde están las instituciones con estas modalidades, ¿sí? Es interesante para que ustedes como que se vayan interiorizando respecto de eso. Y miren puntualmente también en San Luis, por ejemplo, en dónde se encuentran, o sea, o qué tipo de instituciones tenemos con estas características y cuáles no, ¿sí? Bien, una de las modalidades es la educación técnico-profesional, que quizá ustedes ya conocen de hace tiempo. El artículo 38 de la Ley de Educación dice: la educación técnico-profesional es la modalidad de la educación secundaria y la educación superior, responsable de la formación de técnicos medios y técnicos superiores en áreas ocupacionales específicas y de la formación profesional. La educación técnico-profesional se rige por las disposiciones de su ley específica, que es la 26058, en concordancia con los principios, fines y objetivos de la presente ley. Es una contraposición. Esta implementa actitud de gestión, ¿sí? Y yo les puse acá al costado, les rescaté algo de esta página que les digo de modalidades. La formación técnico-profesional constituye un área que articula e integra los diversos tipos de instituciones y programas de educación para y en el trabajo. O sea, la puntualidad o lo específico acá está puesto en trabajo. Fíjense que además las escuelas de educación técnico-profesional tienen un año más que las demás, ¿sí? Y ahí garantiza también esa especificidad y esa formación, tienen un título específico, un título de técnico que ya les permite una salida laboral, ¿sí? En relación a su formación específica. Que especializan y organizan sus propuestas formativas según capacidades, conocimientos científicos, tecnológicos y saberes profesionales, ¿sí? Entonces, la escuela técnico-profesional tiene dentro, por ejemplo, del nivel secundario, hay una formación básica y hay una formación específica orientada que permite a los estudiantes salir con una certificación especial, de lo que hablaba rato, que tenga antes. El nivel secundario forma para, ¿no?, la vida del trabajo, la vida académica. Entonces, esta es la educación técnico-profesional. La educación artística. 39. La educación artística comprende la formación en distintos lenguajes artísticos para niños y adolescentes en todos los niveles y modalidades. Todos los niveles y modalidades, ¿sí? Acá ya entramos nivel inicial, primario, secundario. La modalidad artística, en la formación superior, por supuesto que también hay carreras específicas, ¿no? La modalidad artística, orientada a la formación específica a nivel secundario, para aquellos alumnos que en todos los niveles. Todos nosotros hemos cursado educación artística, algunos de sus lenguajes. Música, teatro, pintura, etc. Pero además, es una orientación dentro del nivel secundario. Así como está un bachillerato en ciencias sociales y naturales, tengo artística, ¿sí? La formación artística serían los institutos de educación superior que con profesores diferentes lenguajes para ni enseñanza y carreras artísticas. Sí, yo tengo carreras, ¿sí? Entonces, fíjense si nuestro sistema no está impregnado de educación artística en términos de modalidad, o sea, está metido, por usar un término que quizás no es tan apropiado, pero está impreso, implicado en los diferentes niveles, ¿sí? De diferente manera. De acuerdo con la Ley de Educación Nacional, el objetivo de la modalidad consiste en que todos los alumnos, durante el transcurso de su escolaridad obligatoria, tengan la oportunidad de desarrollar su sensibilidad y su capacidad creativa en al menos 2 disciplinas artísticas, ¿sí? Fíjense que apunta a otro aspecto de la formación del ser humano. Antes hablábamos de una cuestión técnica, para aquellos que tienen una inclinación mayor a todas estas cuestiones más bien prácticas, técnicos, científicas, y acá ya estamos hablando de la formación de este aspecto más vinculado al arte, a la sensibilidad, y favorece justamente que las personas desde que son pequeños puedan ir descubriendo, ¿sí? Si están llamados a algo por el estilo o no, y después quizá
poder seguir alguna carrera artística con más especificidad, ¿sí? La educación especial. Estamos también a los otros profes que tienen más conocimiento en el terreno, incluso en estas modalidades, a que si quieren intervenir, por supuesto que lo hagan porque ayuda a enriquecer la explicación. Artículo 42 de la ley, que dice: la educación especial es la modalidad del sistema educativo destinada a asegurar el derecho a la educación, nuevamente, dice, reconociendo que hay personas con discapacidades temporales o permanentes en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. ¿Sí? Reconozco la existencia de personas que pueden tener alguna dificultad, por lo cual no pueden estar asistiendo, en este caso, por ejemplo, a la educación común. La educación especial se rige por el principio de inclusión educativa, de acuerdo con el inciso N del artículo 11 de esta ley, yo se los puse acá al costado. La educación especial brinda atención educativa en todas aquellas problemáticas específicas que no puedan ser abordadas por la educación común. Si no puede ser abordado por la educación común, debe estar dispuesto, por ley, la educación especial. ¿Qué dice el artículo 11? Brindar a las personas con discapacidades temporales o permanentes una propuesta pedagógica que les permita el máximo desarrollo de sus posibilidades, la integración y el pleno ejercicio de sus derechos. Tiene objetivos específicos vinculados a las características de cada una de estas personas y a lo máximo que pueden alcanzar, ¿sí? Considerándolo como sujeto de derecho, en realidad se le brinda, como dijo la profe, ciertas necesidades, ¿sí? O sea, se abordan las necesidades de estos alumnos, ¿sí? Considerándolo, como dice la profe, como sujeto de derecho. Eso se basa en la modalidad de educación especial. Bien, gracias. Ahí la profe seguro tiene más conocimiento que en ese ámbito. El que sigue, dentro de las modalidades, educación rural, que por ahí es para todos nosotros un poco más conocido, ¿sí? En Argentina hay varias instituciones rurales. Está cubierto, por decirlo así, por el artículo 49. ¿Qué dice? La educación rural es la modalidad del sistema educativo de los niveles de educación inicial, primaria y secundaria, obligatoria, ¿vieron? Destinada a garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria, me adelanté, a través de formas adecuadas a las necesidades y particularidades de la población que habita en zonas rurales, ¿sí? Porque obviamente hay un contexto que rodea y por lo cual el diseño curricular incluso tiene que poder ajustarse en ciertos aspectos a esto para el pleno desarrollo de las personas. Se implementan las escuelas que son definidas como rurales según criterios consensuados entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de las provincias en el marco del Consejo Federal. Entonces, nosotros vamos a encontrar dentro del sistema educativo escuelas rurales que atienden a las particularidades de las personas que no se encuentran viviendo en las zonas urbanas, ¿sí? Ustedes en Justo de Arac cuentan con escuela rural, acá en San Luis cerca también hay. Es posible, probablemente, en alguna de las prácticas, ustedes puedan ir a esas escuelas y ver cuál es su funcionamiento. Hay instituciones que son del personal único y otras que no. Hay plurigrados, ¿no? Entonces, son escuelas con características específicas y todas ellas están dentro del contexto de la educación no formal y regulados por ley, ¿sí? La educación permanente de jóvenes y adultos, ¿a qué hace referencia? El artículo 46 dice, la educación permanente de jóvenes y adultos de la modalidad educativa destinada a garantizar la alfabetización y el cumplimiento de la obligatoriedad escolar prevista por la presente ley a quienes no están con la edad establecida reglamentariamente y a la posibilidad de educación a lo largo de toda la vida. Son dos cosas, ¿sí? Quien no ha podido terminar la escolaridad obligatoria en la edad en que se estima, 17, 18 años o 19, porque hay límites para la repitencia, ¿sí? Entonces tienen esta opción de la educación permanente de jóvenes y adultos, ¿sí? Que comúnmente en la escuela nocturna hay planes que acompañan o han venido acompañando nuestro propiamente las posibilidades de finalizar la educación obligatoria, porque muchas veces, en gran mayoría de los casos, los chicos no logran terminar esta escolaridad obligatoria por situaciones contextuales, particulares, ¿sí? Entonces hay un acompañamiento para que ello se pueda hacer en muchos casos.
Esto obviamente depende de las políticas de Estado, ¿sí? Y, perdón, profe, si me podés volver. Y fíjense que dice también, y brindar posibilidades de educación a lo largo de toda la vida. Es decir, que también, o sea, no es que esto se termine a los 25, sino que a la edad en que yo quiera, puedo hacerlo, ¿sí? Eso es importante también, porque acompaña justamente esa primer premisa del derecho a la educación. Ahora sí, perdón. ¿Cuál es la otra modalidad? La educación intercultural bilingüe. La educación cultural bilingüe es la modalidad de sistema educativo en los niveles de educación primaria y secundaria, que garantiza el derecho constitucional de los pueblos indígenas, conforme al artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, a recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica, a desempeñarse activamente en un mundo multicultural y a mejorar su vida. Asimismo, la educación intercultural bilingüe promueve un diálogo mutuamente enriquecedor de conocimientos y valores entre los pueblos indígenas y población étnica, lingüística y culturalmente diferentes, y pisa el reconocimiento al respeto hacia tales diferencias, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste la educación intercultural bilingüe? Que aquellas personas que tienen una lengua diferente, hablamos de pueblos indígenas, aborígenes, ¿no? Que tienen un lenguaje diferente, una identidad distinta, otra cosmovisión, otros rituales, etcétera, pueden preservar su tradición, ¿sí? Y a ello sumarle los conocimientos propios que están dentro del sistema educativo común, ¿sí? Entonces, por eso se habla de intercultural y eso se habla de bilingüe, porque se sigue promoviendo la lengua nativa, y además el español, ¿sí? Ahí, bueno, yo estoy presentando, no sé si, profe, vos podés tocar, el enlace te llega a abrir, en el anterior, si te llega a abrir, hay un mapa, que en este enlace, las modalidades, hay mapas que está interesante, no sé si te lo abre, ahí está. Fíjense, en ese mapa les muestra los lugares en donde hay escuelas interculturales bilingües. Fíjense cómo la zona del norte de la Argentina es donde más se ha propiciado, porque, bueno, obviamente hay más gente con estas tradiciones, ¿no? Mucho espacio, el color más clarito es donde no hay oferta de este tipo, ¿sí? Y a medida que va oscureciendo, va aumentando el margen. Después ustedes lo miran tranquilos, ¿no? Los diferentes dibujitos es si es inicial, primario o secundario. ¿Está bien? No sé si alguien quería hablar. Ahí vamos a continuar con la presentación. Está bueno eso de los mapas para que ustedes más o menos vean cuál es la distribución en nuestro país. Que hay y que no hay, ¿no? La educación domiciliaria y hospitalaria. La educación domiciliaria y hospitalaria es la modalidad del sistema educativo en los niveles de educación, nuevamente inicial, primaria y secundaria, obligatoria, destinada a garantizar el derecho a la educación de los alumnos por razones de salud. Se ven imposibilitados de asistir con regularidad a una institución educativa en los niveles de educación obligatorios por periodos de 30 días corridos o más. ¿Qué dice el artículo 61? ¿Sí? Ahí te contestamos, Belén. El objetivo de esta modalidad es garantizar la igualdad de oportunidades a los alumnos, permitiendo la continuidad de sus estudios y su reinserción en el sistema común cuando ello sea posible. Pensemos en estas situaciones que las hay y son muchas. Niños, adolescentes en edad escolar que tienen alguna enfermedad que se prolonga en el tiempo y tienen que permanecer en una institución hospitalaria. ¿Qué pasaba con esos niños antes? Quedaban un poco a la deriva, a la buena del docente, ¿no? Complejizando cada vez más y estamos hablando de una ciudad, ¿no? Lo mismo un lugar pequeño que un lugar muy grande, ¿no? Entonces la educación domiciliaria, ¿sí?, y hospitalaria viene a auxiliar en esto, ¿sí?, en poder proveer los medios para que niños con dificultad, con este impedimento de salud, para poder asistir a la educación común de manera presencial, puedan obtener, ¿sí?, un seguimiento de parte de alguien, por supuesto, pues estamos dentro de un sistema educativo formal, dentro
de parte de alguien que esté certificado para poder hacerlo, es acompañamiento. Yo les puse ahí un link, después mírenlo, no me quiero ir demasiado con el tiempo, después mírenlo, en el hospital pediátrico acá de la ciudad de San Luis, se inauguró en el 2023, si no me equivoco, la escuela generativa, domiciliaria y hospitalaria entre cuentas y cuentos. Y ahí después ustedes van a tener oportunidad, si vos bajás, profe, van a ver que hay texto, bueno, hay fotos, ¿no? Justamente para acompañar y para poder generar espacios dentro de esta modalidad, ¿no? Me encantó ese cuadro. Disculpen las risas, estamos aprendiendo. Eso me encanta. Bueno. Bien. Eso respecto de la educación hospitalaria, ¿no? Y me quedó alguna modalidad que no dije. No me acuerdo en este momento. Sí, contextos de encierro me debe haber quedado. Ahí nos fijamos. Kevin, ¿te quedó levantada la mano de antes? Sí, ahí sí quedó levantada la mano de antes. Ahí sí, la modalidad de contexto de encierro. Bien. No sé si Nicolás sigue estando presente, pero bueno, Nicolás acá tiene tela para cortar. En el artículo 55, que dice la educación en contexto de privación de la libertad. La educación en contexto de privación de libertad es la modalidad del sistema educativo destinada a garantizar el derecho a la educación de todas las personas privadas de libertad, para promover su formación integral y desarrollo pleno. El ejercicio de este derecho no admite limitación ni discriminación alguna vinculada a su situación de encierro. O sea, no importa por qué están ahí, todos tienen derecho a ser educados. Y será puesto en conocimiento de todas las personas privadas de libertad en forma fehaciente desde el momento de su ingreso a la institución. Desde el momento que una persona, independientemente de por qué ingresa, asiste a una institución de privación de libertad, tiene derecho a la educación. Se le ofrece, ¿sí?, que pueda formarse. Entre sus objetivos, este fragmento es de la página del gobierno, entre sus objetivos no solo busca garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria, primaria y secundaria, sino cubrir un espectro de formación más amplio. La modalidad técnico-profesional, fíjense cómo se van aunando, ¿no? El acceso y permanencia en la educación superior u otras alternativas de educación no formal, ¿sí? ¿Vieron esto que decíamos antes? Los ámbitos se van entremezclando, ¿no? Esto es letra, ¿sí? Después esto puede concretarse o no en los diferentes contextos reales. Como así también apoyar las iniciativas educativas que formulen las personas privadas de libertad. Es decir, si una persona privada de libertad tiene un interés por X, ¿sí?, puede solicitar, puede promover. Me interesa también esto que vean acá, ¿no? La permanencia en la educación superior. Digamos, alguien privado de libertad, creo que esto lo sabemos, por ahí salen algunas noticias. Gente que está estudiando ciertas carreras, por ahí no son todas, ¿sí?, porque hay carreras que exigen mucha presencialidad. Entonces, acá se hace a través, gracias al avance tecnológico, gracias a la virtualidad en su gran mayoría, ¿sí? Entonces, fíjense que la educación traspasa hasta muros, ¿no? En este sentido. Y toda persona, independientemente de su situación permanente o transitoria, tiene que poder tener el acceso a conocimientos de diferente tipo, ¿sí? En términos de educación común básica, en términos de educación secundaria con sus diferentes orientaciones, y también en términos de educación superior, en el caso de que sea posible, ¿sí? Creo que es la última. Parece que sí. No fui contando, pero me parece que fue la última que puse. ¿Sí, no? No. ¿Qué puse? No, sí, era la última. Entonces, fíjense cómo tenemos una estructura en cuales y que se van desarrollando de diferente manera a lo largo del territorio nacional también, ¿sí? Porque también acá hay voluntad política, hay decisiones, hay necesidades también sociales que requieren más del desarrollo de algunos que de otras. Entonces, todo esto va configurando el sistema educativo nacional tal como está presente, ¿sí?
también tengan en cuenta, y lo vuelvo a insistir en esto, hay cosas que están en la letra, que están en la ley, que a veces no se concretan de un modo óptimo en la realidad, ¿sí? Porque nuevamente, en la realidad hay voluntades, hay personas que toman decisiones respecto de que sí y que no. Entonces, esto también nosotros tenemos que poder mirarlo, ¿sí? Y ser conscientes de eso. Porque vamos a la ley y decimos, ¡ay, qué precioso, qué hermoso, qué bonito! Y después en la realidad pasan un montón de otras cosas, ¿sí? O no, y se desarrolla muy bien. Pero bueno, la invitación es que ustedes se vayan impregnando de todo esto. Muchas cosas seguro las conocían, muchas cosas las han vivido, y bueno, quizá alguna que otra puede llegar a ser nueva, ¿sí? Bien, la profe ahí, vos les pasaste... sí. El formulario para que puedan anotarse como asistencia, Excelente. sí. Bien. Guardate. Me avisa cualquier cosa. Bien, ahí reviso el link de acceso. Aguántame un segundito. Sí. El profe Nicolás estará ahí. Sí. No sé, para mí se fue internet. Estoy aquí escuchando atentamente. No sé si ustedes me escuchan a mí porque he cambiado el micrófono. Tengo Bueno. tengo un alumnito nuevo acá al lado que está pidiendo atención, sobre todo. Creo que es de nivel inicial, me parece, sí. Es de nivel inicial. No, muy claro, la explicación es importante. ¿Por qué? Para este espacio curricular de pedagogía, que ustedes comprendan, como decían las profes, la importancia de cómo está constituida la ley de educación vigente en Argentina, con las diferencias por niveles, los obligatorios y los que por derecho humano también deberían serlo. Me refiero a la educación superior, todavía no tenemos ese logro, dudo que llegue en algún momento, pero vamos a decir, el sueño está vigente, ¿no? No obstante, decía que es importante porque ustedes tienen campos de trabajo potenciales a futuros en estas modalidades y también en los niveles, es decir, para ser más claro, ustedes como docentes de nivel inicial pueden inclusive hasta dictar clases en la unidad pedagógica del nivel primario. Si bien hay un decreto en la provincia de San Luis que no lo, vamos a decir, lo posibilita, sobre todo en las escuelas urbanas, cuando existe en la modalidad de educación rural una escuela que trabaja en el plurigrado y tienen niños de 4, de 5, de 6, de 7 años todos juntos y tienen un personal único, es decir, un único maestro, tiene dos maestros para toda su escuela, conviven, vamos a decir, en el nivel inicial con los compañeros del nivel primario. Por eso la alfabetización inicial incumbe tanto al nivel primario como al nivel inicial también, y vamos a decir, hay algunos contenidos comunes en las didácticas referidas a lo que es la unidad pedagógica, ¿no? Es decir, como decía la profe recién, es importante ver cómo hace un tiempo, en el marco de nuestra ley, se universalizó. ¿A mí se me corta? Disculpen, ¿me pueden escuchar bien o no hay señal? Sí, se corta bastante. Qué pena. Se corta un poco, Nico, sí se corta un poquito. Bueno, no, para ser, vamos a decir, expeditivos y operativos, y esperando, rezando que no se corte, porque he tenido internet ya varios días que ando renegando con el sistema. Lo digo en conciso. eh, se logró, digamos, universalizar la sala de 4, y en la actualidad en la provincia de San Luis también se está empezando a universalizar, no en el marco de la Ley de Educación Nacional 26.206, sino, vamos a decir, desde una política educativa del Estado provincial, como ustedes bien conocen, hace tiempo, la sala de 3 años, ¿está bien? En distintos jardines, en distintas escuelas se están inaugurando, porque es una demanda, una necesidad sumamente, vamos a decir, clara, a viva voz de las comunidades, que los niños y niñas necesitan
con cada vez mayor necesidad, valga la redundancia, al menor tiempo posible, ser parte de espacios de formación conjunta, de socialización primaria y secundaria en las salas de tres, ¿no? Acá en la provincia se han inaugurado varias salas de tres donde los padres pueden llevar a los tutores, pueden, vamos a decir, hacer partícipes a sus hijos. Y esto es muy importante porque va ampliando derechos, va ampliando, digamos, la posibilidad. Bueno, qué pena que se corta, pero bueno, yo sigo y ya voy cerrando, porque de a poquito lo que quiero que ustedes puedan ver y percibir es cómo la realidad va interpelando a la política y a las leyes en el marco de la política, ¿no? Para poder ampliar cada vez más nuestros derechos, ¿no? Bueno, Ahí volviste, me parece. bueno, disculpen, no, decía de la sala de tres, cómo la realidad educativa de la realidad social, vamos a decir, interpela la política y genera la necesidad a demanda de ampliar la sala de tres, ¿no? Eso en el marco de los niveles obligatorios del sistema educativo, cómo la realidad va interpelando a la política de acuerdo a las necesidades que las sociedades presentan por distintas razones que nos vienen a colación en este momento. Y también algo que hemos dicho en algún otro momento, que ustedes como docentes también tendrán la posibilidad de trabajar en escuelas especiales, vamos a decir, en escuelas de carácter rural, de modalidad rural, en escuelas también, ¿por qué no?, de educación domiciliaria y hospitalaria. Es decir, si bien San Luis no tiene una escuela hospitalaria, sí tiene los cargos de las maestras que hacen, vamos a decir, la cobertura para garantizar el derecho y la continuidad pedagógica de los niños en situación de enfermedad, está bien, como también prestar atención ahí, las modalidades se tocan, dicen algunos autores. ¿Qué quieren decir con esto? Que de pronto nos podemos encontrar rápidamente, por decirlo rápido, en la situación de enfermedad de un chico que está, digamos, vamos a decir, en reposo en una cama, que pertenece a la modalidad de una escuela rural, que por un accidente en un caballo se tuvo que hospitalizar para no perder esa internación domiciliaria, no perder la continuidad del año, está trabajando con una maestra domiciliaria o en su defecto hospitalaria. Es decir, también podemos encontrarnos en un contexto de encierro con una educación permanente de jóvenes y adultos, es decir, algún sujeto privado de libertad que de pronto no se haya visto alfabetizado. Entonces vemos cómo la educación permanente combina con la educación en contexto de encierro, a la vez con otras modalidades que de manera articulada van permitiendo el desarrollo del derecho a la educación obligatoria y también a la educación superior, ¿no? Es decir, también a futuro, rápidamente lo menciono de manera general, damos cuenta que las modalidades son un campo de trabajo profesional de ustedes el día de mañana. Sepan, desde ya les digo, que cuando empiecen a trabajar tanto en el nivel inicial como en el nivel primario, se van a encontrar con muchísimas necesidades de planificar adecuaciones curriculares, de elaborar PPI para chicos que llegan a los niveles con dificultades de aprendizaje, que eso ya lo vamos a profundizar en algún momento a futuro, pero digo, no es que este contenido conceptual en el marco del eje 2, como es la ley y las modalidades, pucha, che, ¿se entiende lo que digo? Nosotros, no, Nico, no se ha cortado nada hasta ahora. Bueno, Entiende bien. Me cortó. qué bronca. No, capaz que sea el internet la compañía, pero decía que va a ser Sí, una va realidad a ser de internet la saber compañía. de educación artística, saber de educación especial, como decía la profesora recién. No solamente son modalidades, sino que en algunas oportunidades se han convertido, son parte de las orientaciones de la formación orientada en el secundaria. Hay escuelas con orientación artística, hay escuelas con orientación técnico-profesional, hay escuelas con
orientación intercultural bilingüe, como la Mandela acá en San Luis, digo, no es que es ajeno a su futuro campo de trabajo, ¿no? Entonces, por eso nos pareció súper importante cuidar este tema, poder presentárselo, que ustedes lo vayan conociendo. Ahí las profes han sido precisas, muy concretas, digamos, en lo que a nosotros nos concierne, y en ese sentido ponernos en reflexión, es decir, tengo que preocuparme por conocer más lo que es la ley madre de que regula la educación en Argentina y en nuestra provincia, y también conocer acerca de las modalidades que, por qué no, el día de mañana ustedes pueden terminar trabajando en un contexto de privación de libertad, o en una escuela rural, o vamos a decir en una escuela de adultos, o en una escuela intercultural bilingüe. Entonces, en ese sentido, es importante que ustedes sepan que esto existe, que puede ser parte de su vida y elección de su profesión a futuro el día de mañana, ¿no? Simplemente eso, no quiero ahondar mucho más del tiempo. No sé si hay algo más por agregar, si los chicos, las chicas tienen alguna pregunta que podamos entrar a conversar, a dialogar. Creo que es importante la dinámica, digamos, de la charla, del intercambio. Sí, Kevin. Hay Kevin y de Daniel, levantaron la mano. Sí, te escuchamos, Kevin. Quizá quedó levantada de antes, me parece. Profe, yo, Bueno, Daniel, tengo una duda. En educación en contexto de privacidad de libertad, esas personas tienen derecho a la educación, ¿no? ¿Pero es obligatoria o no? Tu acá, pregunta, acá el que más expertise tiene es Nicolás. sí, hay que entenderlo desde una, vamos a decir, posición de opción, de optar, de elegir, por un sentido de que ya el adulto puede, vamos a decir, elegir a conciencia si dar continuidad a la formación, vamos a decir, obligatoria escolar, que es hasta la secundaria, y por ley debería el estudiante poder culminar con los estudios de nivel medio, que es llegar hasta la escuela secundaria, que son los niveles obligatorios, ¿está bien? Pero eh, si hay un manifiesto explícito de que el sujeto no quiere, o por distintas razones no le interesa ser parte de la escuela, no se puede obligar a una persona adulta a que transite la educación obligatoria. Pero si esa persona, vamos a decir, es consciente de que la educación es una oportunidad de resocialización, es una oportunidad de reproyectar su vida, es decir, de cumplir con la condena por el error de haber sufrido, digamos, una desgracia, o, vamos a decir, una mala decisión, poder retomar su vida en una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, y garantizar el derecho a la educación como nuestra ley de educación lo expresa. Es decir, si bien es obligatoria, la gente adulta puede optar si quiere, puede o no desea realizarlo, ¿está bien? Pero aquí hay que agregar algo que es importante. No muchos de los estudiantes que están en contexto de privación de libertad saben esta información, es decir, y aparte que no solamente la escuela tiene en contexto de cárcel, en contexto de encierro, debe verse como una, vamos a decir, para agravar la condena y cumplir con una culpa, tomarla como un, vamos a decir, un trayecto obligatorio, punitivo, y vamos a decir, debe ir a la escuela como castigo a, no, la escuela, en el nuevo enfoque de la educación en contexto de encierro, es en vista, o mejor dicho, está fundada y está pensada, obviamente que no muchas veces funciona de esa manera, para que las personas no vuelvan a reincidir. Hay si bien yo no soy muy amigo de los números y estadísticas, en Argentina eh, más del 89% de las personas que atraviesan la escuela en el contexto de encierro no vuelven a reincidir ni a delinquir. Y eso es un dato alentador de cómo la educación cambia la vida de la gente, reproyecta, vamos a decir, a la persona en lo laboral, en lo cultural, a nivel social, es decir, a nivel familiar,
por supuesto. Entonces, más que nunca, el concepto de educación permanente a lo largo de la vida, más allá de los contextos, más allá de la obligatoriedad o no, damos cuenta que abre puertas, que proyecta, digamos, la vida a futuro con un propósito, ¿no? Y sobre todo, lo más importante, para aprender a ser personas, digamos, ciudadanos y ciudadanas de carácter participativo, solidario, democrático, respetuosa, que aprenden, saben entender las diferencias y pueden de alguna manera convivir en la diversidad, que es lo importante, ¿no? Creo que va por ahí un poco en ese sentido, pero repito que es importante que ustedes conozcan las modalidades porque es un potencial campo de trabajo a futuro de cada uno de ustedes, ya sea profe inicial o de primario, y por supuesto de conocer la ley, y seguramente la deben haber desarrollado tal vez en la práctica 1, en la práctica profesional e investigación educativa 1, y si no ya lo van a poder recuperar el contenido en alguna otra materia, ¿no? Pero digo, es importantísimo que ustedes conozcan que todas las personas tenemos derecho al acceso a la educación, de ahí a que todos lo conozcan, este derecho, lo puedan, digamos, llevar adelante y materializar, ese es otro cantar y para eso debemos trabajar, ¿no? Debemos pensar que nos vamos a formar como maestros y maestras justamente para posibilitar a una persona con discapacidad la posibilidad, como dice la ley, de poder potencialmente adquirir saberes, conocimientos dentro de sus posibilidades, ¿no? Como también en la educación permanente de jóvenes y adultos, potenciar a las escuelas de segunda oportunidad, personas que realmente disfrutan y se sienten la vida, digamos, desde otro lugar, producen un cambio estructural a sus propósitos, a sus proyectos, cuando conocen de adultos o de jóvenes por cuestiones de trabajo, como decían los profes, por una situación X de la vida, la posibilidad de estudiar. Porque el estudiar no solamente nos permite en la educación obligatoria ser, vamos a decir, egresados de la educación obligatoria, valga la redundancia, y bueno, nos permite la certificación del título. No, nos permite una vida mucho más amplia e integral, el desarrollo de los vínculos, los círculos de pertenencia, la participación a través del conocimiento. El conocimiento nos emancipa y nos permite, digamos, un camino de libertad, ¿no? Un camino de poder adquirir herramientas que nos sirven para defendernos a lo largo de la vida, como decimos siempre, y tiene que ver con eso, ¿no? Las modalidades son opciones organizativas y curriculares, como dice aquí la diapositiva, de la educación común, que abren caminos, abren oportunidades y relanzan proyectos de resocialización a aquellas personas que en su momento, por alguna razón de su vida, no han podido culminar la educación obligatoria, ¿no? Bueno, ya son las 6:05, vamos a dar cierre al encuentro de hoy. Les queremos dejar una pequeña consigna de trabajo para la clase que viene, que vamos a abrir la unidad 3. Ya hace ya creo que 1 hora 40 que estamos aquí, no queremos que trasten más datos ni vamos a decir redundar en algunos contenidos. Por eso le vamos a pedir a cada uno de ustedes, ya sea en grupos de trabajo, de manera presencial, que vamos a decir, para empezar a dinamizar el próximo encuentro presencial del miércoles siguiente, que si yo no me equivoco es 4 de junio, la posibilidad de que puedan presentar 3 casos. ¿Está bien? Sí, va a haber clase de consulta para el TP2 el lunes a las 8 de la noche, como hacemos siempre. Que cada uno de los grupos con los que están trabajando, si quieren hacerlo de manera individual también pueden hacerlo, para ahí seguir trabajando esta noción de contextos formales, informales, no formales, de circuitos y ámbitos educativos formales, no formales, informales, que lleven para dinamizar 3 ejemplos, está bien, para presentar frente a la clase, y que el resto de los compañeros, que son de otros grupos de trabajo, puedan ir aportando
vamos a decir, determinadamente a qué ámbito pertenece, que puedan ir clasificando de alguna manera el ejemplo que cada uno de ustedes o que cada grupo lleva en el ámbito que corresponde. ¿Se entiende la consigna que estamos pidiendo? Porque creo que hay mucho potencial para seguir dinamizando esta cuestión, pero bueno, hoy no salió por una cuestión de conectividad, hubo poca participación. Sí, profe, dale. No, digo, más o menos como habíamos iniciado la clase anterior, nada más que estaría bueno que se organicen por grupo como para poder, en realidad, explayarse ello, porque en realidad estaría bueno que esto quede claro, como vos decís, Nicolás, Sí, profe. y se diferencien bien las características de uno u otro, Bien. a través de la propuesta de ejemplos que ellos traigan, tal cual. Ujú. Sí, profe, si usted es tan amable y puede hacer ahí un párrafo para recordar la consigna en el grupo de comunicación sincrónica. Yo le hago un párrafo y se los mando Por al favor. grupo, se los paso al grupo para que Muchísimas gracias, puedan profe. Sabemos traerlo. que anda media engripada y así todo estuvo participando, Sí. nos vino con sus aportes, así que es muy valioso para nosotros reconocer el esfuerzo de participación, más allá de la situación de enfermedad o las complicaciones técnicas en este caso. Así que bueno, con paciencia, con cariño, con mucha convicción y con trabajo colaborativo, vamos de alguna manera entre todos y todas sacando adelante el espacio, las dudas, clarificando y también por sobre todo intercambiando ideas y conocimientos para seguir enriqueciéndonos. Kevin, ¿levantaste la mano? Tal cual. Ujú. No, creo que la tenía ya levantada. Bueno. Bueno, si no hay más consultas, agradecemos a todos los presentes, las presentes. Eh, Vamos a estar subiendo la grabación seguramente más tarde o mañana al aula virtual. También se las comparto por el grupo de comunicación sincrónica. Agradecer a las profes que han sido más o menos las encargadas de poder llevar la clase adelante con claridad, con mucha pertinencia, y decirles que no se olviden de esta consigna, que ahí la profe lo va a recordar. Y bueno, arrancamos con el eje 3, pedagogías críticas latinoamericanas y decoloniales, el próximo miércoles en clase presencial. Que tengan buenas tardes, muchas gracias por su escucha, por su presencia y por su compromiso con la formación. Hasta pronto. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Muy bien. Chao, chao, gracias.